Ciudadano Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes. Me disculpo de antemano porque el acto que tuvimos hoy me afectó un poco la fonía. Excelentísimos embajadores, Sandra Noriega Urizar, de nuestra hermana República de Guatemala, Kenji Okada, del Japón, Bao San Chung, de la República Socialista de Vietnam, Khalil Bitar, de la República Árabe Siria, Jesús Silva Fernández, del Reino de España, y Romain Nadal, de la República Francesa. Siéntanse ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestra patria Venezuela. Compañero canciller Jorge Arriaza, vicecancilleres de América Latina y el Caribe, de Asia, Medio Oriente, de Europa, vicecancilleres, ministro de la Presidencia. Bienvenidos entonces. Como he compartido con cada uno de ustedes, Venezuela lo único que aspira con el mundo es relaciones de cooperación, de hermandad. Nosotros creemos profundamente en la filosofía del diálogo de civilizaciones. Saben ustedes que somos parte de una hermosa creación histórica, América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe es una historia profunda, de raíz mestizaje, de una cultura del diálogo, como dice nuestro hermano Evo Morales. Nuestra cultura es la cultura de la alegría, de la esperanza sobre el dolor, del diálogo, del entendimiento, del respeto. Es nuestra raíz, nuestra forma de ser. Venezuela es una nación orgullosa de su historia. Saben ustedes muy bien, estamos aquí en el Salón Sol del Perú. Este es uno de los salones principales del Palacio Presidencial, el Sol del Perú. Recordatorio de las glorias de los libertadores. Allá al frente nuestro libertador Simón Bolívar siempre nos recuerda su cabalgar que no ha cesado. Hombre republicano, se inspiró en las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad francesa. Aquí a mi espalda, Antonio José de Sucre, gran mariscal a los 35 años, una generación virtuosa que marcó para siempre la sangre que corre por nuestras venas. Somos un pueblo aguerrido, muy orgulloso de su historia, pero somos un pueblo noble, amante de la paz. Amamos la paz, la tranquilidad, amamos el compartir, amamos el conocer la historia del mundo. Nos apasiona la historia del Asia, de Japón, de Vietnam. Nos apasiona la historia de la antigua cultura maya y de la Gran Guatemala. Nos apasiona la historia de Damasco y el paso de los profetas. Nos apasiona la historia de España, porque aquí corre sangre española, de los grandes, de esa España rebelde, que nunca se dejó dominar y que preservó su música, su poesía, su cultura, su canto, su baile. Nos emociona la historia de Francia. Compartimos un héroe, un libertador, mariscal de Francia, Francisco de Miranda, generalísimo y almirante en jefe de nuestra patria y coronel de Rusia. Así que somos un pueblo hecho para la cooperación. Nuestro libertador creó una doctrina geopolítica, la doctrina del equilibrio del mundo. Y a la doctrina geopolítica de la visión del equilibrio del mundo, en un mundo del siglo XIX,
creyó fervientemente y trabajó porque la antes Américas Española, una vez conquistada su independencia, conformara un solo bloque de fuerza política para la paz, para la guerra, y con ese poderoso bloque lograra insertarse en un mundo en cambio, bajo las banderas del respeto y la dignidad. Cuando nuestras repúblicas nacieron, los Estados Unidos de Norteamérica apenas también nacía. Las antiguas 13 colonias se convirtieron en la base de los Estados Unidos de América, llamados así. Cuando nuestras nacientes repúblicas dieron a la luz su bandera, su esfuerzo, su nombre, los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, hechos con motivo de las órdenes dadas por los presidentes estadounidenses para tratar el Congreso de Panamá convocado por el libertador Simón Bolívar, luego de la batalla de Ayacucho, y que al final se realizara en 1826, daban cuenta que los presidentes de los Estados Unidos de entonces, a sus enviados especiales a las capitales de nuestros países, denominaban esta región del mundo como una región potencia. Si nosotros viéramos la extensión territorial, la población, la fuerza bélica, la fuerza política y las riquezas que estaban congregadas en repúblicas tan extensas y poderosas como la Gran Colombia de entonces, y la Confederación de la Gran Colombia con el Perú y la recién fundada Bolivia, podríamos entender sobre el mapa cómo los Estados Unidos de Norteamérica, que se había conformado a partir de las 13 colonias, veía hacia el sur una inmensa potencia que había nacido. Solamente el tamaño geográfico lo decía. Colombia la Grande, la que fundó Bolívar en el Orinoco en 1819, congregaba lo que hoy son las repúblicas de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y en su confederación conformaban un bloque de fuerza con lo que hoy es Perú y Bolivia. Era una poderosa nación de repúblicas. Así lo conceptualizaba el Libertador, una nación de repúblicas, una unión de repúblicas. Amazónica, andina, con una cara al Pacífico, con el canal de Panamá ya proyectado desde entonces, y con una cara al Caribe y al Atlántico. Era una nación atlántica, caribeña, pacífica, andina, amazónica. Y congregaba en sí las grandes culturas incaicas, la gran historia. Por eso las órdenes que se emanaron por escrito y que fueron recogidas en la bibliografía de la época, hablaban de una potencia del sur, la potencia de los independientes del sur. De ahí venimos nosotros. Y nos sentimos orgullosos de esa historia. Y hacia allá vamos nosotros. Como yo acostumbro a decir, bueno, no habrá obstáculos, no habrá diferencia, no habrá dificultad, no habrá conflicto que detenga el rumbo de América Latina y el Caribe y de nuestra amada Venezuela hacia su gran destino de región potencia, de bloque potencia. Hacia allá tenemos nosotros que aspirar. ¿Qué tipo de bloque de fuerza? Un bloque para la paz, para la cooperación, para la complementariedad, para la solidaridad, para la superación de la pobreza, de la miseria, del atraso educativo, del atraso cultural, del atraso económico. Es un gran esfuerzo que la humanidad entera tiene que compartir. ¿Sobre la base de qué? De la legalidad mundial. ¿Sobre la base de qué? Del diálogo de civilizaciones.
no es el lenguaje de las bombas, los misiles, los bombarderos, las amenazas. No. Como la humanidad puede encontrar su destino en este siglo XXI. Ya bastantes siglos de guerra y de destrucción hubo. Siglo XX de intervencionismo, de masacres, de guerra. Un siglo XX donde la humanidad tuvo que ver lo más horroroso que se puede haber visto, el nazismo, el fascismo. Es tiempo de democracia, de un nuevo humanismo que surja del diálogo de todas las civilizaciones, del respeto a las culturas, a las religiones, a las visiones políticas, a la visión de los distintos modelos. Venezuela tiene su propio modelo, saben ustedes, embajadores, embajadoras, que desde hoy vienen a prestar servicios plenipotenciarios para sus respectivas naciones. En Venezuela hemos venido construyendo un modelo, es el nuestro, un modelo democrático, nuestra democracia, un modelo de libertades, un modelo donde hemos ensayado una nueva forma de distribuir las riquezas y de invertirlas en la vida de un pueblo, en su espiritualidad, en su vida material. Hemos pasado un conflicto intenso en los últimos meses. Las elecciones del 30 de julio, que arrojaron una inmensa participación heroica del pueblo, permitieron la elección por mandato constitucional de una Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria originaria. Estuve leyendo un documento de la Organización de Naciones Unidas, del PNUD, donde analizan 95 procesos constituyentes de los últimos 50 años del mundo. A los procesos democráticos constituyentes como el de Venezuela de 1999 los llaman procesos constituyentes de tercera generación. Son los procesos, de acuerdo a los expertos de la ONU, más democráticos que se hayan conocido en 200 años de proceso constituyente desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. En 50 años, 95 casos que estudia la Organización de Naciones Unidas en este documento de expertos, dice que los procesos constituyentes que vivió América Latina, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, en los últimos 30 años, son procesos modélicos en cuanto a la participación, a las libertades y al diálogo interno que en lo social han generado en nuestros países. Venezuela eligió por mandato constitucional, con voto libre, directo, secreto, bajo la rectoría del poder electoral, bajo el esquema del sistema electoral automatizado venezolano, una Asamblea Nacional Constituyente soberana. Esa Asamblea Nacional Constituyente, desde que llegó, permitió que se hiciera la paz. Hoy hay en camino un diálogo muy interesante con la oposición venezolana. Hay un diálogo muy importante con todos los factores sociales y políticos para Venezuela de manera autónoma. Eso sí, con el apoyo solicitado a nuestros hermanos gobiernos del mundo, Venezuela encuentre las soluciones para consolidar la paz interna. Yo le he ratificado a ustedes como embajadores mi solicitud a todos los gobiernos que ustedes representan para que se apoye aquí en América Latina y el Caribe la solicitud que he hecho de una cumbre presidencial de puertas cerradas para atender el tema de la paz en Venezuela y ahora atender el tema de la amenaza de invasión militar por parte del gobierno del señor Donald Trump contra Venezuela. Es la amenaza más grave que ha recibido nuestro país en 200 años de república. Y la amenaza de la guerra, la amenaza de la violencia solo se puede disipar con diálogo, con diplomacia, con política, con unión. Y sabemos que América Latina y el Caribe y Europa nos va a acompañar para que sea exitosa. Ojalá así sea. Y le pido a Dios sus bendiciones, la realización de una cumbre en términos urgentes
para poner sobre la mesa la paz, poner sobre la mesa el diálogo, poner sobre la mesa la solución de los asuntos de América Latina y sigamos siendo territorio de paz, América Latina y el Caribe. También les he dicho a cada uno de sus países los deseos de profundizar los lazos de cooperación, de inversiones, de cooperación económica, política, sobre la base del respeto, del diálogo respetuoso. Venezuela tiene un proceso político, ¿saben ustedes? En 18 años de revolución, seguramente ustedes estudiosos de nuestro país ya, expertos de nuestro país, algunos de ustedes tienen meses ya aquí, las circunstancias no habían permitido la recepción, tenemos como 30 embajadores pendientes de entrega de las cartas credenciales, ojalá la podamos hacer en los próximos días. Hemos iniciado con ustedes la recepción de cartas credenciales. Seguramente ustedes saben e informarán a sus capitales que el día de hoy ha culminado la inscripción de los candidatos y candidatas para la elección de gobernadores y gobernadoras estipulada en la Constitución. Será el mes de octubre las elecciones de gobernadores y gobernadoras. Todos los partidos políticos del país han inscrito candidatos y candidatas. Ya el clima electoral de fiesta se siente. Han inscrito sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral dirigido por la presidenta Tibisay Lucena, bajo el sistema electoral automatizado con los procesos de auditoría que conoce Venezuela y conoce el mundo entero. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para agradecer a los partidos políticos de oposición por haber inscrito ampliamente con libertad sus candidatos. Y seguramente en el informe que ustedes hoy envíen a sus capitales agregarán esta buena noticia. Partido Acción Democrática de Henry Ramos Alup ha inscrito candidatos en los 23 estados. Gracias, señor Ramos Alup, con todas las diferencias que tenemos y las causas pendientes. Gracias por creer en Tibisay Lucena y en el Consejo Nacional Electoral. El partido Primero Justicia, saben ustedes, dirigido por el señor Capriles Radosky, con el cual he tenido serias diferencias siempre, saben ustedes, ha inscrito candidatos en los 23 estados. Gracias, señor Capriles Radosky, por reconocer el sistema electoral, a Tibisay Lucena especialmente, y al Consejo Nacional Electoral. El partido Un Nuevo Tiempo, del exgobernador Manuel Rosales, igualmente, tengo que darle las gracias. El partido Voluntad Popular, con los cuales tengo diferencias y tenemos del cielo a la tierra, dirigido por el señor Leopoldo López, muy famoso en los medios internacionales, ha inscrito candidatos y candidatas en todas las gobernaciones del país. Así que ustedes van a ser testigos dentro de 2 meses de una nueva fiesta electoral. Será la elección número 22 que se haga en nuestro país. Venezuela tiene sus instituciones, tiene sus mecanismos y Venezuela tiene la voluntad de encaminar nuestros conflictos, nuestras diferencias, caminarlas en paz, de superar las visiones extremistas y violentas que quisieron imponerse aquí hace meses atrás y de ver al futuro, ver el horizonte futuro. Yo soy un gran creyente en Dios, soy cristiano, admiro las creencias religiosas del mundo entero, admiro a los pueblos que alaban a Alá y al profeta Mahoma, admiro a los pueblos que alaban a David, a Abraham, admiro a los pueblos del Oriente, pero como cristiano practicante siempre le pido a Dios que ilumine a Venezuela, que la bendiga, que nos traiga la oportunidad siempre de la paz, de enfrentar los problemas que tenemos, una región de paz que enfrente sus problemas, y pido a Dios especialmente que bendiga las elecciones de gobernadores y gobernadoras y que gane el mejor,
y Venezuela tenga una prueba democrática, sería la número 22 en 18 años. Creo que es un récord mundial. Así que Venezuela es un país donde nadie se aburre. Espero que su paso por nuestra patria les dé la oportunidad de aprender a amar a nuestro país y de enseñarnos a amar a los pueblos de Guatemala, Japón, Vietnam, Siria, España y Francia. Muchas gracias. Bienvenidos a su patria. Que Dios bendiga al mundo, que Dios bendiga la paz, que Dios bendiga a Venezuela. Gracias. Buenas noches.